Ya llegamos diciembre. Diciembre es último mes del año, hacer algún balance del año. Si tiene personas que han planificado este año 2023, ya hay que hacer balances. ¿Qué tal están sus balances? Lo que había planificado y el resultado que está viendo ustedes. Si hay personas que no han planificado, no hay nada que evaluarlo. Sin plan, vivir sin plan es vivir como sin pensamiento. La fe no significa sin plan. Quiero hacer una pregunta. ¿Dios planifica o no planifica? ¿Sí o no? ¿Sí? Okay. Dios es el orden, Dios de plan. Todo lo que su creación nos hace ver ese plan. Y también sabe que nos enseña sus profecías. Su profecía nos enseña que Dios tiene plan y planifica. Por eso yo quiero pedirle a ustedes todos, no solamente evaluación, sino quien no ha hecho el plan, orándolo, ya prepare un plan para año 2024. Agregar un punto cuando usted planifica es que haga sobre un plan de un hábitos. Trate de crear un hábitos. Bueno hábito. También puede tratar de eliminar malos hábitos. Eso también vale. Y crear un hábito. En vida cristiana, hay alguna cosa que nosotros enfrentamos dificultades frecuentemente. Por ejemplo, primero, dice que el tiempo de Dios y tiempo de uno. Hay diferencia muchas veces. Todos sabemos tiempo de Dios es perfecto. Pero esa diferencia de tiempo de uno, tiempo de Dios, ¿qué se siente? Perdemos paz. En la otra cosa, quiero seguir viviendo con Cristo. ¿Y por qué viene dificultad en mi vida? Porque hay cosas, lo que no he esperado, me suceden en mi vida. Eso yo quiero junto con ustedes, viendo la palabra, quiero buscar sus respuestas. Por eso hoy quiero invitar a estudiar Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56, que queremos aprender esas dos primeras preguntas y agregando ahí, ¿qué dice Dios sobre la fe? ¿Qué significa fe? Vamos a leer juntos, guiado por misionera Carolina. De ahí está, y vamos a leer todo un poco largo, pero no importa. Vamos a leer juntos. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo:
hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Lo que leímos hoy, texto bíblico, habla de milagros, dos historias. Hoy quiero concentrar la historia de Jairo. El versículo 40 dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todo le esperaba. ¿Dónde Jesús volvió? El sitio, lo que está hablando, es el lago, mar Galilea. Jesús cruzó y se fue otra parte. Ahí sabemos, mismo capítulo 8, de versículo 26 adelante, narran sobre una historia, un hombre poseído demonio que se llama Legión, viene a recibir a Jesús. Y Jesús expulsa a ese demonio Legión, que se llama Legión, y demonio pidieron a Jesús que le permitiera entrar una manada de cerdo, ¿recuerda? Entonces el cerdo salió corriendo, se ahogaron en el agua. Entonces, personas que vivían en esa región, viendo esa gran pérdida de economía, que muerto de cerdo asustaron. Ellos no fijó Jesús y tampoco fijó sanación de ese hombre demoniado de Legión, que perturbaba todas esas zonas. Nadie podía controlarlo, pero ellos piden a Jesús que se alejara de su pueblo. Y Jesús tuvo que tomar el barco, regresó. Eso es cuando volvió a Jesús. Y gran multitud estaba esperando, por eso ellos recibieron con gozo. Y ese momento, el versículo 41 dicen, hay un hombre que se llama Jairo, dice así, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, y rogaba que entrase en su casa. Aquí parece Jairo. ¿Jairo quién era? Jairo, principal de la sinagoga. Mire, Lucas nos narran que Jairo, siendo principal de sinagoga, rodilló delante de Jesús. Eso llama mucha atención, porque considerando que él era principal de la sinagoga, sabe que principal es jefe de sinagoga. Jefe de sinagoga lo que hacían es no solamente mantenimiento sinagoga, hacerle de ese templo, que está bien, no es conserje, sino mucho más de eso, porque él, persona que decide de quién debe dirigir culto. Por ejemplo, día de reposo, él asigna a una persona quién va a predicar, quién va a leerle de Antiguo Testamento, que ellos dicen, suele leer Torah, primero 5 de Moisés, Pentateuco de Moisés, y él decide quién va a leer, y también él tiene responsabilidad, orden de culto y todos. Normalmente, personas que para llegar a esa posición
con buena experiencia, muy buen testimonio, persona que está muy respetada y del pueblo. Y es el persona que ocupa, sin duda, debe tener cierta edad. Aquí nosotros no sabemos realmente qué edad tiene Jairo, pero estoy seguro que es mucho más edad que Jesucristo. Y ese Señor, con toda su posición, rodilla delante de un joven Jesús que está pasando apenas un poco más de 30 años. Ahora, versículo 42 nos hace saber por qué Jairo tuvo que rodillar a Jesús. Dicen, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaban muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. O sea, Jairo tiene una hija de 12 años. Esa hija estaba grave, estaba agonizando. Estoy seguro de su posición que tiene Jairo antes de buscar a Jesús, y famoso médico de ese pueblo, trató de ayudar a esas hijas, pero la enfermedad está peorando, está agonizando. Realmente es un problema grande para Jairo. Cuando llegó a esa situación, él dejó pena y su orgullo y rodilló al joven Jesús para que le ayudara a sanar la enfermedad de su hija, porque estoy seguro que él había escuchado lo que venía haciendo Jesús. Aquí podemos ver nosotros el beneficio de problema grave. Cuando nosotros encontramos un problema grave, fuerte de la vida, nosotros rodillamos a Dios. En mi conversión, mi cambio, que ocurrió en Venezuela, como muchos de ustedes saben, por mi testimonio, es que es un fracaso de mi vida. Experimenté un fracaso, no un simple fracaso, sino un fracaso sin esperanza. Por eso yo tuve que ir a vivir rancho. Y esa dificultad Dios utilizó para llamar, rodillar ante a Él. Yo antes era budista. Yo tenía mi propio orgullo, menospreciaba lo cristiano. Y Jesús para mí no era nada importante. Pero esa dificultad, ese fracaso, ese problema que yo tuve, mire, cuán bendición fue para mí, porque por ellas yo pude ver, pude conocer a Cristo. Por eso hay alguien que esta mañana aquí tiene dificultad, que sepan, usted tiene muy buenas oportunidades para conocer a Dios. Busque al Señor. Vamos a buscar respuesta de primera pregunta de hoy. ¿Es el tiempo de Dios y tiempo de mi tiempo de uno? Hay esas diferencias. Fíjate, Jairo estaba en camino ¿con quién? Con Jesús. Y está yendo, o sea, Jairo logró convencer a Jesús, despojando su orgullo, su pena, rodilló a Jesús, convenció para que movió a Jesús para que fuera a acompañar a él a su casa. Está yendo. Nosotros vemos versículo 43, 48, vemos una historia de una mujer padecía una enfermedad de flujo de sangre. Ya llevan 12 años sin poder curarlo. Y esa mujer acerca a Jesús por detrás, tocó manto, y Jesús supo, porque había salido poder de él, y para sanar a esa mujer, entonces empezó a buscar, mire, ¿quién fue que me tocó? Entonces, esa pregunta de Jesús para Pedro fue un absurdo, una pregunta absurda. Dijo que, mire, Señor, ¿no ve que todo el mundo está apretando? ¿Cómo tú dices que quién tocó? Discutiendo con Pedro, después final, mujer, como no podía
ser en secreto y viene a Jesús, rodillan. Y Jesús felicita fe de esa mujer. ¿Está bien? Ahí está un otro milagro, está pasando esto, pero viendo todo eso, hay un hombre que debe estar angustiado. ¿Quién es? Jairo. ¿Por qué? Porque Jesús está detenido. Su hija necesita que Jesús llegue, aunque sea un segundo más rápido, pero Jesús está detenidos, hablando, buscando una mujer. En nuestras vidas cristianas, nosotros no experimentamos ese tipo de situación. Cuando uno está apuro, necesito que Dios me ayude. Sin embargo, Dios demora sus respuestas. Mire, yo escuché oración de un hermano cristiano que tiene mucho temperamento y tiene como un fósforos. Y su oración era así: Padre, necesito corregir mi temperamento ese con fósforos. Así que ayúdame para cambiar mi carácter. Pero eso sí, ya me cambie. Muchas veces nosotros oramos a Dios con apuro, pero Dios demora. Eso podemos ver varios sitios en la Biblia. Mire, eso encuentra frecuentemente. Le voy a contar un caso famoso, caso de Lázaro. ¿Sabe que Lázaro, no? Hermano de María y Marta. Vemos Juan capítulo 11, versículos 5 y 6. Leemos juntos. Ahí está, leemos. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fíjate, Jesús tenía mucha amistad con esos 3 hermanos, María, Marta, Lázaro. Cuando escuchó de que estaba enfermo Lázaro, pero después que escuchó, dicen que se quedó 2 días más ahí, no movió. Si él estaba grave, Lázaro, ¿por qué Jesús no fue rápidamente a buscar a Lázaro para sanarlo? Y ese momento, ¿cómo estaría esas 3 hermanas? María, Marta y Lázaro, ¿cómo debería estar? Angustiado, y también no solamente angustiado, sino molesto con Jesús. Ahora, pregunta es, ¿por qué Dios crea esa diferencia del tiempo? Tiempo de Él y tiempo nuestra. Cuando yo necesito una respuesta, esa diferencia, la respuesta de esa diferencia es simple. Dios quiere darnos a nosotros mejor, más lo que nosotros pedimos a Él. Dios amó, la Biblia dice, Dios amó, entregó a Jesucristo, lo hizo crucificar a Jesús. Por eso la Biblia dice que Dios no escatimó vida de su Hijo unigénito Jesús, sacrificó para nosotros. ¿Qué otra cosa Él eximirá para no dar a nosotros? Diferencia tiempo de Dios, tiempo de con nosotros, es para darle mejor para nosotros. Fíjate, caso de Jairo, murió final su hija antes de llegar a Jesús, porque Jesús estaba dilatando. Caso de María, Marta, Lázaro estaba muerto, ya pasó 3 días, que olía, está muerto Lázaro, pero Lázaro resucitó y hija de Jairo resucitó. A través de esa experiencia, historia, que nos hace ver de Jairo, María, Marta, sobre Jesucristo. Jesús no es simplemente sana la enfermedad, sino Jesús quería dar. Ello ve el Señor de la fe de resurrección. Es muy importante. Mire, mismo Juan capítulo 11, versículos 14 y 15, dicen así. Vamos a leer.
Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Por eso Jesús dilató, para que sepan que Él es la vida, Él es la resurrección. Jairo, a través de resurrección de su hija, pudo ver Jesús, el dueño de la vida, es Dios. Así que cuando hay diferencia, tiempo de Dios, tiempo de uno, es porque Dios quiere dar a nosotros mucho mejor que lo que nosotros estamos pidiéndolo. Así que, lugar de perder paciencia, lugar de perder paz, vamos a cambiar ese sentimiento, agradecer a Dios, una oración a Dios con fe, diciendo: Señor, sé que tú vas a dar más, mejor para mí. El segundo mensaje, segundo lo que quiero buscar la respuesta es: ¿por qué hay dificultades nosotros siguiendo a Jesucristo? Versículo 42, parte segunda, dicen: mientras Jesús iba con Jairo. Mire, el de Jairo, cuando Jesús, con todo ese poder que él había escuchado, sanación de los enfermos, Jairo nació una esperanza y está yendo con Jesús. A lo mejor él está pensando, apenas llega Jesús, ya su hija puede levantar. Pero mientras Jesús dilataba con esa mujer que padecía 12 años de la enfermedad de flujo de sangre, y llega a él una noticia mala. Noticia mala es versículo 49, dicen: estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa de principal de la sinagoga, o sea, casa de Jairo, a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Vino de un siervo de su casa, alguien que vino, trajo una mala noticia: tu hija ha muerto y no moleste más al maestro. Mire, la Biblia nunca dice a los cristianos, o sea, creen en Jesucristo, no vamos a tener más dificultad. La Biblia no dice eso. Mire lo que vemos, estamos viendo Jairo. Acompañando a Jesús, sucedió cosas peores. Lázaro iguales, que él tenía con ese 3 hermanos, María, Marta, Lázaro, tenía una atención, una amistad muy cercana con Jesucristo. Igualmente, Lázaro murió. Por eso, que quien cree en Jesucristo desaparece todo el problema que no sabe la Biblia, no ha leído la Biblia. Por ahí dice: pare de sufrir, es totalmente equivocado. Mire, ahí hay diferencia de creer en Jesucristo y seguir con supersticiones. Hay esas diferencias. Mire, si hay alguien que piensa que yo creo en Jesucristo, no vendrá más dificultad en mi vida, entonces su nivel está como nivel de santero. Ahora, la pregunta es entonces: ¿por qué Dios, que nos ama a nosotros, nos permite dificultades en nuestras vidas? Dios Todopoderoso, sabemos, omnisciente, omnipotente. O sea, lo que ocurre en la vida de uno, todo está controlado por Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos permite? Las respuestas es para nosotros. Respuesta no es para nuestro sufrimiento, sino para nuestros beneficios. Salmo 119, versículo 71. Vamos a leer juntos Salmos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos.
Mire, esa es Reina Valera. Yo le voy a leer Nueva Versión Internacional para poder entender un poco mejor. Me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. Dicen que el salmista ha sido bueno afligido, o sea, aflicción le hizo bien. Por ella, aflicción, pudo aprender estatuto de Dios. Aprender estatuto de Dios, no solamente aprender palabra de Dios o vivir con palabra de Dios, sino entender lo que es significación de la vida, o sea, entender propósito de nuestra vida. La verdad, beneficio de dificultad es grande. Por la dificultad puede cambiar nuestro carácter. Por dificultad nos convierte mejor persona. Mire, segundo libro, Samuel capítulo 7, versículo 14, dice así. Vamos a leer. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Fíjate, Dios nos ama, por eso nos moldea con los hombres y dificultades de la vida. También vemos segundo libro, Corintios, capítulo 12, versículo 10. Leemos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué dice Pablo ahí? Dice que cuando él está débil, cuando somos débiles, entonces somos más fuertes. Cuando nosotros pasamos en nuestras vidas afrenta, necesidades, persecuciones, debilidades, en angustia, ¿por qué? Porque nosotros apoyamos más, buscamos más a Dios. Dios Todopoderoso nos van a cuidar mejor. La dificultad nos hace semejar a Jesucristo. La dificultad nos hace buscar arrodillar a Dios. Dificultades nos hace madurar. La dificultad nos hace fuerte a nosotros. Dios, antes de bendecir a nosotros, Él moldea para que nosotros seamos una persona capaz de guardar, manejar esa bendición que viene de Dios. Dios transforma a nosotros primero y luego bendice. Por eso, las dificultades es buen herramienta, bueno para hacer bien para nosotros, formarlo, transformar. Por eso, cuando hay dificultades, que sepa, Dios quiere bendecir a nosotros, transformar, cambiar nosotros. El último punto de hoy, quiero hablar algo de la fe, sobre fe. En lo que estamos estudiando, eso de historia de Jairo, nos hace enseñar, la fe es la decisión. Fíjate, Jairo, mientras yendo a su casa con Jesús, recibe esa mala noticia. Tu hija ha muerto y no moleste más al maestro. Ahora, ¿qué situación está viendo Jairo ahora? Murió su hija, desapareció toda la esperanza. No hay motivo seguir llevando a Jesús a sus casas. Y fíjate, personaje, mensajero que trajo esa mala noticia, dice que no moleste más, maestro, ya no hay necesidad, porque tu hija murió. Lo que podemos ver ahí es una situación de desesperanza. No hay esperanza. Pero cambio, Jesús que estaba al lado de Jairo, estaba escuchando esa noticia. Fíjate cómo Jesús habla, reacciona. El versículo 50, dicen, vamos a leer 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Jesús dijo, no temas. Mire, ¿por qué Jesús dijo no temas?
ese versículo repite en muchos sitios de la Biblia. Isaías 41:10. Nuestra misión de año pasado, recuerda, no temas, porque yo soy tu Dios, ¿sí? No temas, porque esa situación que está viendo Jairo es una situación de temor. Murió su hija. Jesús sabe esa situación, por eso Jesús le dice a Jairo, no temas. Solamente crees, entonces será viva. Mire, no temas. Crees, serás salvo. Es contrario, totalmente contrario, la situación humana que está viendo Jairo. Jesús está diciendo, no es desesperación, sino hay esperanza. Ahora Jairo tiene dos opciones para escoger. Uno, se acabó todos, murió mi hija. Ya no tengo necesidad de seguir con Jesús. En la otra, seguir esa palabra de Jesús. Tiene miedo, hay temor. Ese temor no solamente significa miedo, sino hay dudas. Pero tomar decisión de creerlo. Jairo necesitaba tomar la decisión. Cuando nuestra decisión, siguiendo palabra de Dios, tomamos esa decisión, obedecemos palabra de Dios, esa decisión se llama la fe. Por eso le dice, la fe es nuestra decisión. Si Jairo, viendo es de su visión humana, su simple experiencia, él hubiese abandonado y pegando llanto y salió corriendo a su casa dejando a Jesús, estoy seguro que hoy su historia no parece, nosotros no podemos encontrar la Biblia. Pero Jairo tomó la decisión de creer en Jesús. Puede tener miedo y puede tener dudas, pero él tomó decisión de creer palabra de Jesús. Eso lo hizo experimentar ese increíble milagro, resurrección de su hija. Mire, a través de estos, él buscó a Jesús simplemente sanar a su hija, pero ahora él encuentra Jesús no es simplemente sanador de la enfermedad, sino es el dueño de las vidas. Jesús es Dios. Mire, mensajero de su casa, igual todo, él y su familia, lo vio a Jesús como un maestro, como buenas personas, o tiene persona algún poder, pero a través de estos, esa resurrección de su hija, él pudo ver Jesús es Salvador. Jesús, el Señor de la vida, Jesús es Dios. Mire cuán grande bendición que está experimentando Jairo. Por eso es importante nuestra decisión. Esa decisión nuestra, Dios llama nuestra fe. Si nosotros decidir lo que vemos, lo que nuestras vistas humanas, o si no, nosotros decidir acuerdo con palabra de Dios. ¿Cuál es la decisión de ustedes? Estoy seguro, Dios es fiel. Quien cree, deciden acuerdo con palabra de Jesús. Vamos a tener misma experiencia, lo que tuvo Jairo. Nosotros podemos tener el poder de Jesús y saber quién es Jesús. Quiero resumirlo, estudio de esta mañana la palabra. Viendo ustedes ese año 2023, ¿hay algún momento fue afligido o perdió su paz? Porque el tiempo de Dios, tiempo de uno, ¿esas diferencias?
El otro, sí, quiero seguir a Jesucristo, pero ¿por qué me ha sucedido dificultad en mi vida? Espero que haya encontrado respuesta de estudio de hoy. El tercero, la fe es decisión. Diariamente nosotros tomamos las decisiones. Yo quiero que es hoy adelante, el próximo año 2024, quiero que hagamos una decisión. No importa lo que ve nuestras vistas, sino, de acuerdo con palabra del Señor Jesús, la Biblia, tomar con esa palabra, diciendo, Señor, tengo miedo, tengo dudas, pero yo decido creer tu palabra. Si haciéndolo así, creo que nosotros todos podemos experimentar próximo año ese poder de Dios, esa historia como Jairo. Dios le bendiga a todos.